Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí, ¿te escuchas? Y Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, les agradezco que ahora pongan mute, que desactiven el micrófono para poder escucharnos y poder Desactivar. comenzar con el encuentro. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos al primer webinar del curso Red Global de Aprendizajes y los desafíos en los diversos escenarios educativos. En este encuentro, Alejandro Pereiras nos hablará sobre el marco conceptual y metodológico de las nuevas pedagogías para el aprendizaje profundo. Alejandro Pereiras es profesor de Historia, egresado del Instituto de Profesores Artigas, realizó posgrados en Historia y Educación. Entre otras ocupaciones, actualmente es asesor del Plan Ceibal para el proyecto Red Global. Bienvenido, Alejandro, te damos la palabra. Hola, ¿qué tal? Muy buenas para todos y todas. Muchas gracias por la invitación, primero que nada. Siempre es un gusto, un placer estar con colegas de profesión y poder pensar juntos sobre algunos de los temas que nos interesan y nos convocan. Y como recién comentaba Eloísa, la idea era arrancar un poco con este curso a partir de una pequeña presentación, a partir de, los puntos como centrales y más, tal vez importantes, digamos, del marco de Red Global. Y la idea es eso, es como ir viéndolo juntos y eventualmente espero que yo no haya sobreplanificado, cosa que siempre me pasa, y que nos quede un ratito al final para poder conversar un poco, poder intercambiar algún comentario, experiencia, pregunta, lo que más o menos ustedes a lo largo de la presentación les vaya surgiendo y quieran comentar y compartir con el resto. Bueno, voy a empezar por compartir la pantalla. ¿Se ve ya? Perdón, que tendría que haber hecho algo que no hice. Ya estaba ahí. Ahora sí. A ver. Ahí. Bien. Bueno, para empezar, es algo que en general ya todos conocemos, pero a mí me viene bien para contextualizar un poco y generarme como un comienzo, digamos, de un hilo para tener como un hilo conductor a lo largo de toda la presentación. Siempre me gusta arrancar con un par de diapositivas que nos presentan un poco el contexto actual. Bueno, por un lado tenemos un modelo en el que creo que todos nosotros crecimos y nos educamos, que lo caracterizamos como educación homogénea y que tiene algunas características. Por ejemplo, el diseño está centrado en el docente y en la transmisión de información, y en general asociado, por ejemplo, a programas que nos dicen exactamente qué es lo que tenemos que trabajar en los distintos niveles educativos. El docente planifica en general para un alumno promedio que tiene una serie de características esperadas o esperables en función de su edad y del año que esté cursando. Y hablamos de alumno promedio en el sentido en el que lo hace el diseño universal de aprendizaje, ¿no? Que en general es una construcción bastante abstracta que nosotros tenemos en nuestra cabeza, pero que no necesariamente después se corresponde con los alumnos que tenemos finalmente en las aulas. En esta construcción normalmente nosotros asumimos que aceptan la autoridad docente y que tienen un desarrollo aceptable o al menos acorde al nivel educativo en el que se encuentran de algunas habilidades de tipo instrumental. Por ejemplo, vinculadas al razonamiento lingüístico o lógico-matemático, pero, como les decía hace un ratito, no necesariamente eso sucede y es estandarizable u homogéneo en relación a todos nuestros estudiantes y, en el aula.
Normalmente este modelo le da como una importancia central al contenido disciplinar, y la evaluación suele ser individual. El estándar que se utiliza para el aprobado es opaco de cara a los estudiantes y está asociado únicamente a las expectativas del docente, al menos en principio desde la perspectiva del propio alumno, ¿no? Que en definitiva termina concibiendo que la evaluación consiste en colmar esas expectativas. El ideal democrático de este modelo es que somos todos iguales, y que a todos se nos enseña lo mismo y de la misma manera, al mismo ritmo, en el mismo momento. La paradoja de este modelo es que asumir que somos todos iguales frente al aprendizaje en realidad es antidemocrático y puede resultar en la expulsión de alumnos y alumnas, porque en realidad no somos todos iguales. En contraposición un poco a este modelo, últimamente se habla cada vez más y con más fuerza de la educación inclusiva. Acá hay algunos cambios bastante estructurales y profundos en relación al modelo anterior. Por un lado, el diseño está centrado en los alumnos y en las alumnas. Y ahora vamos a explicar un poquito qué significa esto exactamente. El docente actúa como activador de estudiantes que son activos. Y hablamos en general de metodologías activas, ¿no? Por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje por indagación, los estudios de casos, el aprendizaje basado en problemas, etc. Los alumnos se los considera como codiseñadores comprometidos con su proceso de aprendizaje, se han apropiado del proceso. Para construir el conocimiento disciplinar, las propuestas consideran la diversidad de intereses y las habilidades presentes en el aula. Con diversidad de intereses, hablamos sí, de los intereses específicos que puedan tener los alumnos, pero también de la voluntad expresa de nosotros los docentes de convertir en interesantes los temas que tenemos que trabajar con ellos en el aula. El contenido disciplinar y las competencias se desarrollan en simultáneo. Ahí aparece el concepto de competencias, que está asociado en general a competencias blandas, se les llama, o del siglo XXI, que tiene que ver con una serie de habilidades, llamémosle, que les van a permitir aprender a lo largo de toda la vida. La metacognición, es decir, la capacidad del alumno de descubrir cuáles son las estrategias que mejor se aplican a su forma de aprender, ganan protagonismo frente a la evaluación exclusivamente externa que pueda realizar el docente. Acá el ideal democrático es que todos y todas podemos aprender. Sin embargo, también hay paradojas. Por un lado, este modelo existe fundamentalmente en la teoría y en algunas experiencias prácticas más o menos aisladas. La realidad todavía permanece regida por los preceptos de la enseñanza homogénea, del modelo que veíamos antes. Y eso se va agravando a medida que avanzamos en los distintos niveles educativos. Educación inicial tiene características que son bastante específicas, y ahí no me quiero meter mucho porque voy a meter la pata. Ustedes ahí sabrán después nutrirme a mí con su experiencia, pero normalmente, y esto siempre lo digo, no lo digo ahora porque estemos en una presentación con muchas maestras de inicial, yo siempre digo que la mejor didáctica es la de educación inicial y también la de la educación rural. Ahí hay otras propuestas que tradicionalmente, históricamente, se han ido desarrollando, y creo que también es ahí a donde deberíamos ir a nutrirnos los otros niveles educativos cuando estamos pensando en generar innovación. Pero cuando avanzamos, y mi experiencia mayor es en secundaria, lo que notamos es eso, ¿no? Que cada vez, aunque queramos innovar, las formas y las estrategias que utilizamos, sobre todo para evaluar, siguen regidas por los mecanismos clásicos de la educación homogénea. El problema que tenemos en este modelo es, además, que mientras la transición persista, todavía seguimos corriendo riesgos de expulsar alumnos, y esto es un tema bastante complejo, y también a medida que avanzamos en el sistema educativo se vuelve cada vez más dramático. De 100 alumnos que entran en educación inicial, terminan más o menos en tiempo y forma 40, es decir, perdemos al 60% del estudiantado desde que entra a la educación formal hasta bachillerato. Y eso es un tema bastante preocupante, creo que y más en un contexto como el que estamos atravesando ahora, en donde la no presencialidad se está convirtiendo también en un posible motor de expulsión de estudiantes. Pero no solamente
el momento de transición implica un riesgo a la hora de la pérdida o desvinculación de estudiantes del sistema. También estamos teniendo serios problemas para conservar o atraer, para conservar docentes y para atraer a nuevos docentes. Y eso es un problema bastante serio, tal vez, junto con la desvinculación, el segundo más dramático. Y eso tiene que ver, y está asociado. No, él está licenciado. No quiero que me vean. ¿Ahora me escuchan? Ahí. ¿Sí? Ahora sí, Alejandro. Perfecto. Bien, no sé si yo cuando hice el IPA hace muchos años, a finales de los 90, en epistemología estudiábamos a Kuhn, que hablaba de la estructura de las revoluciones científicas. Y cuando estaba trabajando un poco en estos temas, me acordé un poco de lo que él planteaba, y me parece que es aplicable también a la educación. Él lo que decía es que en determinados momentos, en la ciencia, tenemos paradigmas que son muy robustos, muy consistentes, y que son los hegemónicos, los dominantes. En general, todos los cuestionamientos se intentan resolver dentro de ese paradigma, pero surgen anomalías. Cuando el paradigma es sólido, las anomalías las va expulsando hacia los márgenes y continúa trabajando. Pero llega un momento que la sucesión de anomalías es tan grande que el paradigma oficial, digamos, ya no las puede responder. Y ahí el paradigma entra en crisis. Esa crisis da paso a una revolución en la ciencia, y esa revolución lo que hace es ir a buscar, en principio, a los que estaban en los márgenes, y de ahí empieza a nutrirse y a tomar ideas que permitan la renovación del paradigma, y finalmente eso genera una síntesis en donde ingresamos en un periodo de ciencia nueva, donde un nuevo paradigma un poco empieza a regir los mecanismos de la ciencia. Esto es cíclico, por lo tanto ese paradigma vuelve a entrar en crisis y así vuelve a suceder. Si lo trasladamos un poquito a lo que está pasando ahora, tal vez la educación homogénea fue un modelo que durante mucho tiempo funcionó y funcionó bien en función de los requerimientos de la sociedad de su época, que en los últimos años empieza a recibir cuestionamientos cada vez más consistentes, lo que va generando una revolución en el paradigma educativo que probablemente nos lleve a un nuevo paradigma más vinculado a lo que entendemos ahora por educación inclusiva. ¿Dónde estamos nosotros y las nuevas pedagogías? En el centro. Estamos en un momento de transición, y es un momento bastante crítico y bastante complejo, y por momentos frustrante y hasta desesperanzador. Por otro lado, tiene algunas cosas bien potentes y bien interesantes, porque en realidad estamos atravesando un momento en donde hay muchas cosas por construirse y por crearse. Y una de las formas para mí más claras de reivindicarnos nosotros mismos como profesionales es tomando el control de esa creación. Porque si no lo hacemos nosotros, alguien más lo va a hacer, y casi que mejor que lo hagamos quienes trabajamos en las aulas y conocemos a nuestros alumnos y las realidades en las que se encuentran nuestros centros y, bueno, y la experiencia acumulada de muchos años de trabajo en la educación. Entonces, es interesante para mí plantearnos este momento, en parte sí, como un momento de mucha tensión, de muchas tensiones, pero también de mucha creatividad, ¿no? Y tal vez pararnos un poco más en la perspectiva de transformadores que de quienes estamos sufriendo un cambio o una crisis frente a la que no sabemos qué hacer. Las nuevas pedagogías, en realidad, ahora vamos a ir específicamente a verlas, son un marco, ¿sí?, de transición. ¿Qué significa esto? Significa que no es un libro de recetas, no es una teoría tampoco, ¿sí? Y esto es importante remarcarlo siempre mucho. Normalmente, cuando recibimos propuestas de este tipo, pensamos que se trata de una teoría que nos va a dar una serie de axiomas que van a ser los que van a regir nuestras prácticas. Bueno, no, las nuevas pedagogías no se tratan para nada de eso. De hecho,
se autopercibe el proyecto como un laboratorio viviente de investigación-acción. De hecho, no hay teoría, la idea es que desde la práctica nosotros empecemos a indagar, a recolectar evidencias de aquellas cosas que mejor funcionan, que las empecemos a identificar, y eventualmente en un futuro, sí o no, eso tampoco es seguro, se pueda llegar a elaborar una nueva teoría, ¿sí? Pero esto es importante, yo siempre lo recalco, porque es eso, no se trata de un método que apliquemos y que obtengamos resultados inmediatos y las soluciones que estábamos buscando. Para nada va por ese lado, eso es bien importante porque los docentes como profesionales somos mucho más que aplicadores de métodos, ¿sí? Entonces, acá el desafío está en que nosotros encontremos las claves para poder llevar adelante aquellas cosas que nuestros contextos y nuestros alumnos y alumnas necesitan, ¿sí? Bueno, vamos ahora de lleno a ver qué son estas cosas de las nuevas pedagogías para este momento de tantos desafíos en donde estamos transitando de un paradigma que funcionó pero ya está cayendo a un nuevo paradigma que todavía no sabemos muy bien cómo será, pero que sí podemos empezar a imaginar cómo queremos que sea. Bueno, todo esto tiene un origen en, bueno, Michael Phelan, por un lado, que es un investigador canadiense, hace muchos años que está dedicado a trabajar sobre temas vinculados a la educación, tiene muchísimas publicaciones relacionadas con la gestión en materia educativa y también gestión de centros, pero sobre todo gestión del cambio. Y qué características deben tener aquellas personas que quieren impulsar un cambio para que ese cambio se consiga concretar. En este libro, que es un libro del 2012, él dice que en los últimos 40 años, 3 fuerzas se han ido desarrollando de forma independiente. Por un lado la tecnología, por otro lado la pedagogía, y por otro el conocimiento para el cambio. Y él afirma, y esta es la tesis del libro en realidad, que la verdadera revolución en los aprendizajes se va a producir cuando las 3 fuerzas trabajen juntas. Y esto es tal vez lo más, para mí personalmente, ¿no? Interesante como punto de partida del proyecto y de las nuevas pedagogías. Porque, ya lo veremos si nos da tiempo a lo largo de la presentación, desde el punto de vista pedagógico y sobre todo en educación primaria, los profesionales están muy bien formados. Sin embargo, muchas de las pedagogías que nosotros estudiamos durante la carrera, después al momento de llevarlas a la práctica, se encontraron con algunos obstáculos propios de una cultura característica de la educación homogénea que decíamos al principio, que no consiguieron que prosperaran del todo dentro de la forma de trabajo de los colectivos. Entonces, si bien en materia pedagógica no estamos mal, lo que nos está faltando tiene que ver con generar las condiciones para que esas pedagogías consigan realmente desarrollarse y transformar las prácticas con el objetivo de transformar la educación y sobre todo mejorar los aprendizajes y las oportunidades de nuestros alumnos y alumnas. Este libro se traduce en una propuesta práctica que son las nuevas pedagogías de aprendizaje profundo, ¿sí? En las nuevas pedagogías lo que hace Phelan es generar una propuesta en donde se puedan poner a trabajar juntas estas 3 dimensiones: conocimiento para el cambio, pedagogía y tecnología. La tecnología no entendida como un motor del cambio, sino como un acelerador de algunos procesos. Y eso también es importante. No se considera que la tecnología en sí misma sea capaz de generar grandes transformaciones, las vamos a generar en la medida que las fusionemos con innovación en materia educativa y pedagógica. El proyecto tiene 2 grandes dimensiones. Una es la dimensión pedagógica y otra es la dimensión cultural o de cambio cultural o de generación de condiciones para el cambio, ¿sí? Son las 2 grandes dimensiones y están estrechamente relacionadas. En estas 2 dimensiones interviene la tecnología para acelerar, facilitar algunos de los procesos. El proyecto, para estas 2 dimensiones, tiene una serie de herramientas que si ya formaron parte de alguna escuela en la que estuvieran trabajando dentro del marco, al menos de nombre o tal vez por utilizarlas, las conocerán. Desde el lado de la enseñanza tenemos la autoevaluación docente, la rúbrica de diseño y el protocolo de diseño. Si nos da tiempo después veremos algunas cositas en relación a esto.
Y después, para informar en relación al desarrollo de competencias, más vinculado a la esfera del área de los aprendizajes, tenemos 6 progresiones, una para cada una de las 6 competencias que el proyecto propone trabajar. Desde el lado de la dimensión cultural, que es la que tiene que ver con la creación de condiciones, tenemos 3 rúbricas. Una de sistema, que esa está destinada a autoridades para generar condiciones sistémicas. Después una rúbrica de clúster más pensada para jurisdicciones o agrupaciones de escuelas. Y después la rúbrica de centro, ¿sí? Esas serían como las herramientas que ofrece el marco para que desde los colectivos se construyan las transformaciones que cada institución necesita. ¿Cómo se trabaja con esas herramientas? A partir de una metodología, que es el ciclo de investigación colaborativa. Este ciclo tiene 4 fases. Ahora lo estoy contando así un poco rápido, después vamos a ir viendo ejemplos más puntuales para entender un poco mejor la lógica. Pero siempre se parte de una evaluación y para eso usamos en general alguna de las herramientas. O la autoevaluación docente, por ejemplo, o la rúbrica de centro. En función del diagnóstico que hacemos en esta fase, diseñamos. El diseño se implementa y luego de implementado lo que hacemos es reflexionar sobre si conseguimos o no alcanzar las metas que nos habíamos propuesto. También este ciclo se utiliza al interior de los diseños, las planificaciones que nosotros hacemos. Y podemos generar propuestas en donde los alumnos tengan que atravesar estas mismas 4 fases. Es una posibilidad, no es imprescindible. Pero también, o sea, se va a utilizar en de distinta manera. Los alumnos lo pueden utilizar para resolver una propuesta de aprendizaje, un desafío que nosotros le planteemos. Los colectivos docentes lo pueden utilizar para pensar en la generación de condiciones, por ejemplo, para el centro, lo mismo en las jurisdicciones, ¿sí? Por lo tanto, es un método, una metodología aplicable a distintos niveles de proyecto. Nos centramos ahora un momento en el componente pedagógico, ¿sí? Después, al final, veremos el componente de cultural o de creación de condiciones. En esta dimensión tenemos 4 elementos que son centrales, o les llamamos también nodos. Los entornos de aprendizaje, las prácticas pedagógicas, alianzas de aprendizaje y apalancamiento digital. Y más vinculado a cuestiones asociadas al aprendizaje, tenemos las 6C, ¿verdad? Para las 6C tenemos progresiones, y para trabajar con los 4 nodos tenemos la autoevaluación docente y la rúbrica de diseño. Están muy, muy vinculadas al trabajo con estos 4 nodos. Vamos a ver un poco algunas cosas que faltan explicar o que no son del todo explícitas por parte del proyecto. Por un lado, la enseñanza. Son nuevas pedagogías de aprendizaje profundo. Todo el tiempo hablamos del aprendizaje, todo el tiempo hablamos de la centralidad del alumno, y a veces queda como desdibujado el concepto de enseñanza. Bueno, ¿dónde está la enseñanza en este proyecto? Esos elementos de diseño de aprendizaje constituyen lo que para el proyecto es la enseñanza profunda, digamos, ¿sí? Estos 4 elementos están asociados a cuestiones vinculadas a temas pedagógicos o directamente didácticos, por ejemplo, prácticas pedagógicas, ¿sí? Lo mismo va a pasar con el apalancamiento digital, las alianzas y los entornos. Todo eso constituye aspectos que desde la enseñanza podemos cuidar para generar diseños que eventualmente nos permitan mejorar algunos aprendizajes, o desarrollar algunas de las 6C. Otras de las cosas que no está del todo especificada por parte del proyecto, una palabra que para nosotros es importante, pero que no está muy presente en los materiales, es la palabra didáctica. En realidad eso tiene que ver con algunas cuestiones vinculadas a la traducción. En realidad, didactic en inglés se utiliza para hacer referencia a un método de tipo expositivo. Un docente que es didáctico, a didactic teacher en inglés, es un docente expositivo, ¿sí? Entonces genera como un poco de ruido no verla, pero tiene como esa explicación. Y cuando en inglés hablan de pedagogía, en realidad hablan de la reunión de la teoría y la práctica.
nosotros tenemos una escuela distinta y por lo tanto a veces decimos, bueno, ¿y la didáctica en esto dónde está? Bueno, en estos 4 nodos, justamente. ¿Sí? Tal vez el que esté como más estrechamente relacionado sea el de prácticas pedagógicas, pero evidentemente los demás también afectan a la didáctica. Y lo otro es el contenido disciplinar. Todos tenemos un currículum que más o menos un currículum que organiza nuestra tarea. Y en este proyecto se habla todo el tiempo de 6C, pero nunca aparece mencionado el contenido disciplinar. Bueno, en realidad el proyecto está en varios países, Uruguay es uno de esos países, yo ahora no me acuerdo si son 6 o 7, creo que somos 7 en este momento, que tenemos currículums distintos. Entonces, el proyecto no se mete específicamente con las cuestiones curriculares, ¿sí? Implícitamente nos dice, y explícitamente, que la relación entre las 6C y los currículums es competencia de cada uno de los países, ¿sí? Entonces, el contenido disciplinar lo podríamos vincular y lo agregaríamos ahí en el esquema, y lo asociamos a las 6 competencias. Entonces, nosotros seguimos trabajando con los contenidos que el programa nos dice que tenemos que trabajar con nuestros alumnos. Pero dentro del proyecto la idea es que consigamos o hagamos el intento de vincularlo con el desarrollo de alguna de esas 6 competencias. Entonces, resumiendo esta diapo, para el proyecto la enseñanza es muy importante. Espero llegar al final, para mí es tal vez de las cuestiones más importantes, sobre todo si la entendemos como una práctica de indagación, en donde los docentes nos encargamos de investigar el impacto de nuestra enseñanza en los aprendizajes, ¿sí? Eso es central y es muy importante. La didáctica está claramente presente. Cuando hablemos de actividades de aprendizaje profundo, estamos estrictamente asociados o parados en la dimensión didáctica, y bueno, y el contenido disciplinar evidentemente sigue siendo importante, porque es a partir de ahí de donde vamos a empezar a construir nuestros diseños o la planificación de nuestras prácticas. Por acá vamos bien, voy muy rápido, ustedes me dicen si hay algún problema, ¿sí? Porque esta forma es complicada, porque está bueno cuando se les pueden ver las caras, yo ahí voy viendo si me van siguiendo, si me van entendiendo, si tengo que profundizar en algo, si puedo avanzar, así es un poco más complicado. Ustedes, si hay alguna dificultad, por favor, me lo avisan. Bien, ahora quería mostrarles un pequeño, son unos 6 minutos más o menos, un video de una escuela rural de Rocha, concretamente de la zona de La Pedrera, porque ahora que yo ya hablé de todo eso que hablé, tal vez empieza a ser más sencillo empezar a asociar todos esos conceptos que en algunos casos pueden resultar nuevos en su nombre, no en su significado, todos sabemos de lo que estoy hablando, para que lo empecemos a asociar con cosas concretas. Creo que eso puede venir bien. Si no escuchan, ya hicimos la prueba, pero si ven que hay alguna dificultad con el audio, me avisan y vemos si lo podemos resolver. Trabajo que permite, a partir de problemas que reconocemos, nos permite plantearnos líneas de acción. Cuando comenzamos las clases, la idea... El proyecto es una metodología de trabajo que permite, a partir de problemas que reconocemos, nos permite plantearnos líneas de acción. Cuando comenzamos las clases, la idea mía era empezar con problemáticas de la zona. Ya la escuela venía trabajando en proyectos. Entonces vimos conveniente que algunos proyectos del año pasado que se estaban realizando, lo vamos a continuar. Para que realmente signifique un aprendizaje profundo, el proyecto tiene que estar basado en el interés del niño y de toda la comunidad en solucionar un problema real. El año pasado empezamos el proyecto porque acá en la escuela surgió un problema. Los pozos negros se desbordaban y había mal olor. Entonces, a partir de eso, fueron de visita al centro ecológico que tenemos en la zona y les plantearon una solución natural. El CEIMER es el Centro Ecológico Integrado al Medio Rural. El mandillo es un tipo de abono natural. Es de las hojas y los palitos que se descomponieron por unas bacterias que se llaman descomponedores. En el MEN
¿Qué fue lo que usaron? Hongo blanquecino. Velo blanquecino. Así que... Este es uno de los hongos blanquecinos. Muy bien. Bueno, ¿qué vemos? ¿Cómo está ese sólido? A ver. Activo. ¿Activo? ¿Qué te hace pensar que está activo? ¿Qué quiere decir que está activo? Porque tiene mucho velo blanquecino. Y ahora vamos a preparar la parte líquida, ¿no? ¿Cómo se prepara? ¿Qué le vamos a poner? Leche, Bueno, melaza. está. Lo envasamos en botellas, salmen. Le ponemos una etiqueta, planificamos primero nuestros cuadernos y después lo hicieron en computadora. Lo puedes poner en la grasera, en los baños, o para como detergente también lo puedes usar. Lo echamos para que se coman el men, las bacterias, se coman la comida de las bacterias patógenas que son las malas, por decir así. Si bien aprenden de lo que tiene que ver con los contenidos programáticos, hay como una conjunción entre los contenidos y eso que aprendo conceptualmente, poder aplicarlo. Nosotros tenemos un proyecto institucional que se llama Ciudadanos del Mundo. Trabajando con Red Global, lo vimos conveniente abarcarlo de las ciencias naturales y de las ciencias sociales. Y reconociendo también en las reuniones con los papás que es un problema que ellos ven, cómo queda la pedrera después que se va la temporada estival. Estábamos zarandeando para ver si había microplásticos en esta playa. El tupper lleno de agua es para cuando caiga la arena y capaz que algún microplástico, la arena queda abajo y los microplásticos quedan arriba. La lengua de la tortuga no tiene sabor. No es como nosotros que cuando comemos algo que no saben qué es. No es como nosotros la tortuga marina. Ellos son niños que les gusta investigar, informarse. Ellos continuamente te están hablando de temas, surgen emergentes día a día. Entonces nosotros tenemos que tratar de canalizarlo. Está buenísimo salir porque se rompe con lo cotidiano, ¿no? con lo rutinario. Uno se apropia de los espacios comunes. Hicimos maquetas a escala y después se lo mostramos al alcalde. Nos regalaron pinturas y fuimos pintando primero de una capa de blanco y después fuimos haciendo los patrones y dibujos. No solamente hicimos lo de intervención, sino que también hicimos una parte de registros y algunos subían la información a CREA, entonces también estaba esa otra parte. Pienso que la gran fortaleza de la institución es la comunidad. Lo que necesita la institución es abrir la puerta a la comunidad. Tenemos la suerte de que el grupo de docentes, la directora, durante los últimos años nos ha permitido con una buena apertura de que vengamos a hacer propuestas, cada uno con lo que sabe hacer, de alguna manera también enseñándole a los niños algunas áreas diferentes. Soy padre acá de la escuela, de una alumna, soy tallerista de circo, de arte circense, y también soy parte de la comisión de fomento. Soy como un padre activo en la escuela, ¿no? Estamos trabajando en el mosaico porque son técnicas que también se trabajan con productos reciclados. Bueno, los niños de toda la escuela, desde jardinera hasta sexto, están viniendo. Sí, siempre es un sí. Entonces, ahí eso genera que la comunidad cada vez más quiera ser parte. Bueno, este método de trabajo es innovador porque tiende redes fuera de la escuela. También hemos convocado expertos y ellos vienen y los gurises aprenden muchísimo en ese intercambio y los gurises después van a la casa y cuentan. Viene una generación que tiene otros intereses y que aprende de otra manera, entonces necesita un poco más de apertura. Y en esos descubrimientos que hacen los gurises o en esos aprendizajes que adquieren los gurises, nosotros también estamos aprendiendo una manera diferente de enseñar. Los niños desarrollan la capacidad de compartir, fortalece vínculos también entre la maestra, los niños, entre los niños en sí. Uno como que se siente que está trabajando más racionalmente, como con objetivos claros. Se van contestando, se van preguntando, siempre trabajo en equipo. Tiene que estar instalado en el creer que se puede, que colaborativamente, que podemos aprender con el otro, que el liderazgo tiene que estar distribuido. Si yo como padre ya estuve en una escuela pública, yo sé que hay que potenciarla porque yo ya tuve esa vivencia. Lo público es de todos y lo hacemos entre todos. No es que todo vale, sino que dentro de ese marco curricular, bueno, yo propicio que el gurí aprenda a aplicarlo, a utilizarlo para resolver, para tomar decisiones, para participar.
encanta porque casi todas las cuestiones vinculadas a lo que les decía antes, de esos 4 nodos, se reflejan con muchísima claridad. Entonces, por ejemplo, si hablamos de los entornos, el proyecto nos invita a que pensemos entornos que sean amigables con los niños y con las niñas, y que sean también funcionales a las necesidades didácticas. Y ahí cuando pongo sin muros, entre comillas, en realidad la referencia es, por un lado, a lo analógico, digamos, al mundo físico. La idea ahí es poder salir del aula si es necesario y utilizar la mayor cantidad de espacios posibles, ¿sí? Y después también a lo digital entendido, que ahora lo vamos a ver un poquito mejor, como un espacio para acelerar algunos procesos. En cuanto a las alianzas, bueno, perdón, en el video estaba clarísimo, ¿no? Estaban en la playa, estaban fuera. De hecho, no vimos, creo, en el video, yo no recuerdo haber visto, a los niños trabajando dentro del aula en sus bancos. O sea, casi toda la experiencia que estuvieron compartiendo se desarrolló en entornos, digamos, alternativos. Lo que no significa que no trabajen también dentro de la escuela, en sus aulas. Obviamente que también lo hacen, pero aprovechan otros entornos, les sacan partido, para poder hacer cosas que dentro del aula a veces no podemos hacer. Alianzas, hacemos referencia a, como decía la directora, a abrir las puertas a la comunidad. La comunidad es muy importante. Con las familias solemos tener a veces ciertas resistencias a la hora de involucrarlas. Muchas de esas resistencias están fundadas, eso también es cierto. Pero lo que sí también es cierto es que si no son aliadas, eventualmente pueden ser enemigas las familias, y casi mejor que sean aliadas. Sobre todo, por ejemplo, en algunos casos que son especialmente problemáticos, cuando tenemos alianzas sólidas con familias que normalmente no participan porque no sienten que estén siendo invitadas a participar. Esas familias que a veces están en silencio y con las que no tenemos demasiado contacto, son las que pueden muchas veces servir de contención a aquellas otras familias un poco más problemáticas. Entonces, tal vez para hacer frente a algunas posibles o eventuales dificultades, está bueno sumarlas, y además por los muchos aportes que pueden hacer. En el ejemplo se veía claramente, ¿no? Desde ese mural hasta el taller de circo, hasta eventualmente la posibilidad de, a través de alguna familia, poder entrar en contacto con especialistas que puedan venir a trabajar con los niños algunos temas en particular, y todas esas cuestiones enriquecen. En alianzas también, bueno, en el ejemplo veíamos que se hizo una alianza con la municipalidad para conseguir pinturas y además autorización para generar ese arte callejero que vimos en el ejemplo, etc. Con relación al apalancamiento digital, siempre hay que pensarlo al servicio de la práctica, como una herramienta que permita diversificar el acceso a la información, pero también las formas de acción, de expresión y de implicación de los alumnos. Esto está tomado del diseño universal de aprendizaje. Muchas veces las propuestas en sí mismas, y sobre todo las propuestas de evaluación, se convierten en los obstáculos para que algunos niños y niñas puedan expresar lo que saben. Entonces, la idea es que podamos abrir el abanico, diversificar las formas de expresar lo que uno sabe, para que eventualmente nosotros podamos identificar que efectivamente se están produciendo aprendizajes. A veces, en el formato que nosotros propusimos, algún alumno en particular le resulta especialmente difícil demostrar lo que aprendió. Si ofrecemos formatos que sean un poco más flexibles, tal vez encontremos aprendizajes que de otra manera no hubiéramos descubierto. Y después, en cuanto a prácticas pedagógicas, ahí hablamos de situaciones auténticas, que son las actividades de aprendizaje profundo, los momentos de aprendizaje profundo, y de evaluación formativa, que si está asociada a situaciones auténticas será evaluación formativa auténtica. ¿A qué me refiero con esto? A que busquemos integrar contenidos y competencias en situaciones auténticas que privilegien la evaluación formativa. Y vamos a eso. Esto que les muestro ahí es un ejemplo típico de una situación escolar, entre comillas. Está tomado de Ravela, Picaroni y Loureiro, ahí tienen la referencia.
Las situaciones escolares plantean situaciones artificiales y tienen sentido exclusivamente en el contexto de un salón de clases. Ahí tenemos ese ejemplo, ¿no? El dibujo de una célula procariota. El alumno tendrá que escribir en donde corresponda el nombre de cada una de las partes de esa célula. Esto, eventualmente, en ningún otro lugar que no sea un salón de clases se va a encontrar con un desafío de estas características, ¿sí? Por otro lado, tenemos las situaciones auténticas. Acá también estamos trabajando célula procariota, pero la propuesta dice así: en algunas publicidades televisivas se hace énfasis en la importancia del correcto lavado de manos con jabón. ¿Qué efecto causa el jabón sobre la presencia de bacterias en la piel? Y después tenemos una serie de propuestas que están asociadas con una metodología de aprendizaje por indagación, en donde los alumnos irán generando un modelo experimental, van a generar hipótesis, contrastar esa hipótesis y eventualmente, bueno, llegar a una conclusión. Entonces, las situaciones auténticas tienen una conexión con la realidad y con destinatarios auténticos. ¿Esto qué significa? Que, bueno, cuando planteamos la propuesta, que eventualmente puedan comunicarla a audiencias reales. Son menos rígidas, y habilitan la colaboración, permiten diversificar el acceso a la información, que decíamos hace un momento, utilizan el error como insumo para aprender, y la evaluación está más centrada en la retroalimentación continua que en la calificación. Ojo que a veces también se genera como una dicotomía entre evaluación formativa y sumativa, la formativa no califica, la sumativa sí. Bueno, en realidad esta dicotomía bueno, no tenemos que asumirla de esa manera. Eventualmente vamos a tener que calificar o certificar saberes, ¿sí? Y eso no hay ningún problema con eso. De hecho, es un requerimiento administrativo, los niños y las niñas lo están esperando, las familias también lo están esperando, por lo tanto es algo que tenemos que hacer. El tema es qué hacemos en el proceso. El problema es que muchas veces, cuando llega el momento de evaluarlo, hacemos al final de un ciclo, o al final de un tema, al final de una secuencia. Cuando en realidad sería interesante poder diseñar y planificar una evaluación que acompañe el proceso. Y a eso nos referimos fundamentalmente con evaluación formativa. Tener herramientas que permitan retroalimentar el trabajo que van haciendo nuestros alumnos y alumnas. ¿Cuáles serían las estrategias? Por un lado, clarificar las metas, qué es lo que queremos hacer, y cuáles son los criterios de logro, cómo vamos a determinar si efectivamente se produjeron aprendizajes. Esto hay que transparentarlo con los alumnos y las alumnas. Muchas veces para ellos eso es opaco. Entonces, como decíamos al principio, en la medida que no saben por qué, que no hay un propósito concreto, el propósito termina siendo colmar las expectativas del adulto evaluador. Y eso, cuando son más pequeños, no es tanto un problema, porque en general es más sencillo que hagan algunas cosas que los adultos queremos, pero a medida que van avanzando, ese vínculo con la evaluación después va generando problemas muy serios. Incluso a quienes nos educamos en este formato, en el mundo adulto y en el mundo del trabajo, tenemos después también resistencias en relación a la evaluación, porque no sabemos muy bien cuáles son los criterios que se van a tomar en cuenta, y enseguida nos ponemos a la defensiva cuando se acerca una evaluación, porque la evaluación no es una oportunidad de aprendizaje. La evaluación es un momento de mucho estrés, en donde se nos va a validar o no una serie de habilidades y de trabajo que estamos haciendo. Lo que se propone desde el proyecto es que convirtamos a la evaluación en un instrumento o en una aliada para la construcción de aprendizajes. Diseñar y llevar adelante actividades y tareas que ofrezcan evidencia de lo que cada alumno está aprendiendo. Esto es importante para la retroalimentación, pero también es importante como información para pensar la enseñanza. ¿Sí? Si yo recojo evidencias y reflexiono a partir de esa evidencia, podré identificar qué cosas estoy haciendo que me están ayudando a mejorar los aprendizajes de mis alumnos y alumnas, y qué cosas debería ajustar para poder mejorar desde la enseñanza. Proporcionar devoluciones, feedback, que tiene que ver con la retroalimentación, que movilicen al aprendizaje en la dirección deseada. Y acá hay una dimensión que es importante, que es la de feed forward. Feedback nosotros lo traducimos siempre como retroalimentación. La palabra retro la asociamos a lo que ya fue hecho. Eso es importante, claro que tenemos que darle devoluciones en relación a lo que han venido haciendo.
pero hay algo que es fundamental y es que podamos consensuar cuáles son los próximos pasos. Eso es lo que hace avanzar el aprendizaje. Si nosotros, cuando estamos dando una devolución, reconocemos las cosas que consiguió, pero fijamos próximos desafíos para que puedan seguir avanzando, esa devolución va a ser mucho más rica, ¿sí? Después, convertir a las alumnas y a los alumnos en fuente de aprendizaje para sus pares, y acá hablamos de colaboración. Muchas veces para los adultos es difícil acceder a algunos de nuestros alumnos y alumnas, y para uno de sus pares es mucho más fácil. Y por lo tanto, bueno, aprovechemos también esas oportunidades para que se construyan aprendizajes desde lugares independientes a la exposición que pueda realizar el docente. Y después desarrollar autonomía orientada a que los estudiantes se hagan responsables de su propio aprendizaje. Y esto es central, y esto se consigue si tomamos en cuenta los puntos anteriores. Muchas veces es muy complicado que nuestros alumnos se sientan responsables si en realidad todo el proceso está orientado a que puedan colmar las expectativas de quien los evalúa. Ahí todo es externo. La evaluación es externa y las expectativas son las expectativas de otros. Entonces, acá la idea es poder generar experiencias y situaciones en donde realmente empiecen a ganar protagonismo, como decía la directora, tengan la posibilidad de participar de una forma cada vez más genuina. Y de esa manera podremos empezar a conseguir que se sientan responsables del proceso, ¿no? Y que sientan que en realidad el aprendizaje tiene sentido si efectivamente están aprendiendo, y no si están recibiendo una calificación aceptable. Bien, si consideramos los aspectos mencionados, las actividades de aprendizaje profundo y los momentos de aprendizaje profundo, los podemos considerar como propuestas de evaluación formativa auténtica. Ahí es donde estaría bueno poner el foco, en generar situaciones que tengan conexión con algún aspecto de la realidad, que se vincule con intereses de los alumnos y alumnas, o que sea interesante para ellos, ¿sí? Y que eventualmente la solución que construyan tenga algunos destinatarios auténticos o reales, ¿sí? Que no sea exclusivamente destinada a la evaluación que recibirá el docente. Acá creo que vamos un poquito mal de tiempo. Sí, ya tendría que ir terminando y me queda bastante. Acá tenemos un ejemplo de educación inicial, orientado un poco a ejemplificar cómo también desde inicial, que es desde donde se hace siempre además, todas estas cosas seguramente para muchas de ustedes no sean nuevas y estarán pensando yo trabajo así, yo lo hago de esa manera. Les recuerdo que lamentablemente a lo largo de el resto de niveles del sistema, lamentablemente no se trabaja de la misma manera. Bueno, acá teníamos ese ejemplo, eventualmente, como les va a quedar la presentación, lo pueden mirar, y tiene que ver eso, con niños que durante todo un año están preparando una exposición. Y acá, aunque no veamos el video, esto sí lo quiero decir, la maestra que cuenta la experiencia, todo el tiempo hace referencia a esa instancia como una celebración. Y esto está pasando también en muchos países, en donde hablan de momentos puntuales de evaluación como celebraciones, ¿sí? Se le quita un poco la carga dramática a la evaluación, o más estresante, en donde se va a validar mi inteligencia, ¿sí? Que en definitiva eso es a veces el componente más perverso de la evaluación, y en lugar de situarlo en ese lugar, se la sitúa como una instancia de celebración, en donde los niños y niñas le cuentan a otros lo que han aprendido, y eventualmente en esas instancias también, si por ejemplo lo hacemos con las familias, le pueden contar a las familias cuáles son los próximos pasos y aquellas cosas que quieren aprender, ¿sí? Eso eventualmente hay que trabajarlo, ¿verdad? Mucho para que ellos puedan ir apropiándose del proceso. ¿Alguna pregunta? Alejandro pregunta. Sí. Sí, preguntan por el chat qué es EFA. EFA. ¿Qué significa? Ah, evaluación formativa auténtica. Lo puse cortito porque no me daba ahí en el título, pero viene del anterior. ¿Sí? Evaluación formativa auténtica. Gracias. Que ahí también, nada, les vuelvo a recomendar el libro de Ravela, ¿sí? Que es muy, muy interesante desde esta perspectiva. Y después, ahí para ir un poco cerrando, si es una cuestión estrictamente pedagógica, el cambio, ¿no? La innovación en educación. Ahí elegí yo algunas frases, vamos rapidito por ellas.
Esta dice, en vez de cursos interminables, sistemáticos, campanudos, debe tratarse en cuanto fuere posible de que el alumno busque en cada materia lo que necesita para completarse. Y es así como conserva sus energías y entusiasmos que de otro modo se pierden en la realización de un sacrificio estéril casi siempre. El profesor debe ser el consejero, el guía, mas no su verdugo mental. Esto es de Figari y esta frase fue dicha en 1910. Acá, claramente, tenemos a Julio Castro. La primera frase dice, el pensamiento puede ser y es generalmente revolucionario, la práctica es lentamente evolutiva. Esto lo destaco porque, insisto, lo comenté al principio, desde el punto de vista pedagógico, nosotros estamos muy formados, ¿sí? Pero, si bien desde la teoría tenemos ideas como muy consistentes y muy interesantes, lamentablemente esas ideas no necesariamente llegan a la práctica. Eso es, como dice Julio Castro, lentamente evolutivo. Y en esa evolución es la que caracteriza este momento de transición. Por eso no tenemos que ponernos ansiosos, saber que es un proceso, saber que es lento, y saber que, bueno, que en la medida que nos pongamos en eso, seguramente llegaremos a destino. Pero bueno, con calma, ¿no? Y después, bueno, hay una serie de cuestiones asociadas al banco fijo, a la mesa colectiva, vinculadas a la colaboración, que por ejemplo es una de las competencias que la red nos invita a trabajar, con alumnos y también entre colegas. Esto es del año 1941. Acá tenemos a Reina Reyes, dice, para liberarse de la angustia, el alumno ha de tener confianza en sí mismo, capacidad para el esfuerzo continuado y sobre todo, algo por lo cual luchar, integrándose emocional y racionalmente a la comunidad. En algún grado esto es alcanzable por una educación que dé sentido a la vida y no se limite a cultivar la inteligencia o a transmitir conocimientos y técnicas. Esto es de 1971. Y acá, bueno, Paulo Freire lo elijo por lo que significa y además porque sus ideas están muy presentes en la fundamentación del programa educativo de educación primaria. Dice, dictamos ideas, no cambiamos ideas, dictamos clases, no debatimos o discutimos temas, trabajamos sobre el educando, no trabajamos con él, le imponemos un orden que él no comparte, al cual solo se acomoda. No le ofrecemos medios para pensar auténticamente, porque al recibir las fórmulas dadas simplemente las guarda. No las incorpora porque la incorporación es el resultado de la búsqueda de algo que exige de quien lo intenta un esfuerzo de recreación y de estudio. Exige reinvención. Esta frase es de 1965. O sea, como les decía desde el principio, desde el punto de vista pedagógico, muchas de las cosas que van a encontrar en el marco de red, rápidamente les va a remitir a otros autores. Podríamos haber puesto a otros más, podríamos haber puesto Dewey, Montessori, incluso si nos vamos siglos hacia atrás, hasta Comenius. Tenemos referencias y tenemos un campo muy nutrido al que podemos aferrarnos cuando pensemos en innovación. Una de las cosas que les decía cuando veíamos lo de Kuhn, muchas cosas se van como tirando hacia los márgenes, y después cuando llega el momento de la revolución de paradigma es ahí a donde vamos a buscar. Estos autores no están en los márgenes, están en el centro de nuestras pedagogías, pero hay ahí un desfasaje raro entre las pedagogías y lo que sucede después efectivamente a nivel de organizaciones, de funcionamiento de la organización educativa, ¿no? Desde eso es lo que fundamentalmente tendremos que transformar, y ahí tendremos que ir a buscar a nuestros referentes, ¿sí? Estos que les nombré son algunos, hay muchísimos más. Por eso el nuevo paradigma educativo implica transformaciones desde la práctica, pero solo será sustentable si cambiamos aspectos de la cultura. Y esto es algo que es importante tener presente. Acá tenemos una frase de Enriqueta Conti-Riquet. Ella dice, los maestros, que siempre hemos seguido sendas indicadas, sin interesarnos por explorar el terreno que teníamos delante, recién empezamos a sentir la necesidad de abrirnos paso. Prácticas ineludibles de índole administrativa, constantemente repetidas, lo que podemos llamar como cultura, formaron en nosotros vías reflejas que nos inducen a proceder por la creencia de una doctrina de enseñanza como podríamos hacerla por la de una religiosa, sin permitir que nos impaciente la duda ni nos estimule la interrogación. Sin embargo, algunos empiezan a independizarse.
Esta frase es de 1923, y acá hay claramente una invitación, y esta invitación evidentemente desde el proyecto Red Global nos hacemos eco claramente porque es hacia lo mismo que queremos invitarlos, ¿no? A generar nuevas formas de hacer las cosas. Bueno, y creación de condiciones, acá bueno, hay otras rúbricas, no vamos a profundizar en eso. Acá yo les traía como un pequeño ejemplo, pero les queda en la presentación. Esta es una de las dimensiones de la rúbrica de centro, que es la que tiene que ver con desarrollar culturas colaborativas. Acá se diagnosticaría dónde se encuentra el centro, en cuál de estos descriptores, ¿no? Son 4, bueno, cuál es el que describe mejor en dónde se encuentra el centro. En función de eso, se diseñan acciones. Acá, como ejemplo, yo les ponía el estudio de clases, que es bueno, un proceso de trabajo de indagación, tiene que ver con entender la enseñanza como indagación. Yo enseño, pero planifico con colegas, registramos, y después, a partir de esas evidencias, reflexionamos sobre el efecto que la enseñanza tuvo en los aprendizajes, ¿sí? Y esto, para desarrollar culturas de colaboración dentro de los centros, es una posibilidad, pero trabajar en esa línea será fundamental. Porque hay otra cosa que también es importante, y es que para transformar aspectos de la cultura, que son los que encorsetan y no nos permiten a veces salir de esos límites para impulsar nuevas prácticas, digamos, formas alternativas de hacer algunas cosas, hacerlo solos es muy difícil. Si lo hacemos con otros, tenemos muchas más chances de que eso se vuelva sustentable, que lo podamos mantener en el tiempo. Ahí tienen como el proceso del estudio de clases, que sería la parte de implementación. Y por último, la reflexión, ¿no? Una vez que terminamos este ciclo de estudio de clases, ahí lo que hacemos es pensar si conseguimos desarrollar o fortalecer capacidades profesionales entre los colegas que participamos del estudio de clases, impulsar la colaboración entre colegas, y si mejoró los aprendizajes del alumnado. Esta siempre tiene que ser la pregunta. Cuando estamos hablando de innovaciones, o no, pero ya que estamos hablando de innovación, la pregunta no es, en realidad, ¿esta práctica es innovadora? No importa si es innovadora en sí misma, puede serlo. Lo que importa es que permita generar mejores aprendizajes. Esa siempre va a ser la pregunta que termine, que empiece y guíe todas nuestras preocupaciones. Desde la práctica o desde la dimensión pedagógica, pero también desde la dimensión del cambio de la cultura, ¿sí? Va a haber cosas que no va a ser necesario cambiar, pero va a haber otras cosas que sí, y siempre el horizonte tiene que estar puesto en si esto que estamos generando y construyendo efectivamente contribuye a que nuestros alumnos y alumnas aprendan más y mejor. Y como invitación, retomando lo que decíamos de Enriqueta con Enrique, acá hablemos del maestro Miguel Soler, dice: no quiero padecer la tristeza de que me construyan el futuro. Quiero sentir que lo vamos construyendo entre todos, incluidos nosotros los educadores, incluidos también nuestros alumnos, ¿sí? Por eso, y retomando lo que decía al principio, la Red Global es un marco de trabajo, no es ni una teoría ni un método, ¿sí? No nos están diciendo lo que tenemos que hacer, nos están ofreciendo algunas herramientas para que desde los colectivos docentes vayamos construyendo las soluciones que nuestro contexto y nuestros alumnos y alumnas necesitan, ¿sí? La idea es esa, reivindiquemos nuestro rol de profesionales y generemos las transformaciones que necesitamos para que nuestros alumnos tengan mejores oportunidades y consigan terminar la educación e ingresar a niveles terciarios, si así lo eligen, con mejores oportunidades. Porque siempre el objetivo está en la calidad, pero también en la inclusión. Y lo que es cierto es que no hay equidad real si no hay una educación de calidad para todos y para todas, ¿sí? Y ese es como el gran desafío. Y ahora sí, por último, además de incluir a los docentes y a los alumnos, construyamos las alternativas para honrar a nuestros referentes. Lo que veíamos antes, ¿no? Hay mucha gente muy importante y referentes de nuestra pedagogía que desde hace 100 años nos están diciendo, y más, nos están diciendo cosas que son importantes. Honremos su trabajo, honremos su calidad humana y profesional, y
también construyamos alternativas para celebrar sus sueños, lo que ellos en algún momento nos invitaron a generar y a distintos niveles fuimos consiguiendo cosas, pero bueno, este es el momento tal vez en donde tengamos que poner mucha más fuerza y más energía para poder generalizarlo y poder llevarlo a el sistema completo. Y acá, como cierre, quería compartir con ustedes un testimonio de una exalumna de Gesualdo. Tal vez lo conocen, pero me parece que como cierre de la presentación, las palabras de esta exalumna son mucho más elocuentes que las mías. No voy a hablarles de un hombre común, pero tan diferente, un hombre con un corazón. Él no tenía diferencias con nadie. Supieras, no supieras, él era siempre así. Le gustaba la libertad. fue de planeta en planeta, buscando agua potable. Quizás buscando la vida, buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable. En los años 28, pónganse a pensar ustedes, yo en el año 28 tenía 10 años. De hecho, él era en Pueblica. Y en aquellos años no se podía salir a estudiar porque no había en qué, no había autos, no había carreteras. Era de un lado y de otro casas. Amable. Gustaba salir, salíamos con él, con las tablas de pintar, al campo, a dibujar, pero a dibujar natural. Ahí un dibujo, estábamos en el campo, y un chico se puso a posar. Entonces nosotros lo teníamos que dibujar con la tabla, pero no calcarlo, dibujarlo como era, como estaba él sentado. Él nos hacía preguntas. Y cuando él podía responder, nos respondía, pero cuando no decía, si ustedes quieren saber, nos llevó en un camioncito a Tarariras para que vieran la lechería Casdor. Entonces estos dibujos los hacíamos los mosquitos que picaban a las vacas. Y entonces nos regalaban estos paquetitos de caramelo, y nos regaló a cada uno una cajita de chocolate. Ese mapa los teníamos que hacer a mano, no calcarlos. Como se hace el papel, los podía llevar a Juan Lacase y nos llevó a la fábrica de papel. Era de cómo se hacía el papel. Algo que en donde había cosas para mostrar, él no nos explicaba, pero nos llevaba. Que fuimos a la fábrica de tejido de Juan Lacase también. Y este es el cuaderno del año. Ustedes tienen que ver este libro porque el que les puede hablar es este, no yo. El libro que hacíamos todos los años. Que en vez de ser carpeta, vean, ve cómo se hacía en esta sillita, se ponían los cuadernos, se ponía una cinta de acá a acá y se iba cosiendo el libro, los cuadernitos, todo, uno por uno, como hasta acá, con unas estas cintas. Después las traía a Colonia a guillotinar que quedara parejito. Era tan compañero nuestro, pero con respeto. Se hacía respetar, pero respetaba, pero con todo parejo. No había distinción de personas, de que uno tuviera más que el otro, nada. Para él era todo igual. Bien, y ahora que estoy pasadísimo, ya simplemente agradecerles y solamente, no sé si notaron, el primer video que vimos, el de la pedrera, y ahora este último con el testimonio de esta exalumna, seguramente hay muchísimos puntos en común entre un video y otro. El primero es del año 2019, el segundo, la experiencia que ella contaba, la vivió en 1928, hay casi 100 años de diferencia entre un video y otro. Sin embargo, hay muchas cosas que esos videos tienen en común. Entonces, cuando hablamos de innovación,
muchas veces esa innovación la vamos a ir a buscar a nuestra propia historia, ¿no? Y por eso no se trata de pensar que la red global es un proyecto en donde teóricos de Canadá nos vienen a decir cómo tenemos que trabajar, sino es una invitación a que nosotros vayamos a buscar nuestras mejores tradiciones y desde ahí empecemos a construir el cambio que nuestro país, nuestras comunidades y sobre todo nuestros alumnos y nuestras alumnas necesitan. Y ahora sí, disculpen que me recontrapasé, pero bueno, terminamos. Muy bien, muchas gracias, Alejandro. Como siempre, un placer escucharte. Y más allá de que sabemos que estamos algo pasado de tiempo, invitamos para que puedan hacer el intercambio con Alejandro y lo puedan hacer por el chat. Así que esperamos unos minutos con aquellos que puedan quedarse. Y reiteramos que el material va a quedar alojado. Ahí en el chat hay, no sé si son preguntas, no sé si las pudieron ir mirando. Sí, en realidad en el chat se fueron presentando y bueno, estaba la pregunta de qué era la evaluación formativa auténtica, la sigla. Ahí está. Capaz que si a alguien le quedó alguna duda, si le quieren preguntar algo a Alejandro, si quieren hacer un aporte. Bien, ahí te están agradeciendo, diciendo muy bueno. A ver, Sandra, ¿quieres decirnos algo? No, está claro lo que él dijo, muy lindo, bárbaro. Gracias. Buenas noches, no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos. No sé si puedo hablar, pero quería decirles que soy maestra rural, hace 15 años que trabajo en el medio rural y este año soy nueva como directora de escuela rural, pero con ayudantía, siempre fui maestra unidocente y me encantó la charla de hoy, me sentí tan identificada porque cuando llegué a esto de la red, que para mí es totalmente nuevo, este año se me sumó todo, maestros a cargo, el tema red global, todo el vocabulario que tiene, entonces para mí era algo dificilísimo, pero ahora escuchando estos testimonios, escuchándote a ti, Alejandro, me siento repleta, porque es lo que hacemos los maestros rurales siempre, ese testimonio que lo escuché ahora de esta señora, y lo que vimos de la escuela de Rocha, es lo que hacemos, nosotros, a mí me pasa que trabajo mucho saliendo de lo protocolar, por decirlo de algún modo, entonces me parecía que estoy fallando porque me voy, y estoy seguro que muchos maestros rurales lo sienten igual, entonces al ver que, bueno, que lo que nos permite la red es justamente aprovechar todo ese entorno que tiene el niño, de ir a la huerta, de ver por qué transpira el nylon del invernáculo, de ver por qué cayó el murciélago y está ahí en el patio de la escuela, o sea, es la realidad que tenemos y a través de estos proyectos vemos cómo los niños aprenden y bueno, y que no estamos tan idos de lo que corresponde, la verdad que quedé encantada con la charla y mucho más tranquila en mi trabajo. No estoy tan... Eso, lo dije al principio y lo voy a decir ahora también al final, la didáctica de inicial y de la educación rural está muy avanzada en relación normalmente a lo que sucede en los entornos más urbanos. Tienen otras tradiciones que facilitan una cantidad, incorporados otras prácticas, ¿no? Y lo que sería muy enriquecedor para la red es que eso empiece a llegar al resto de centros, ¿no? Poder generar como más red entre distintas escuelas, de distintos entornos, de distintas realidades, y poder eso, nutrirnos de las experiencias de nuestros colegas. Y hay algo que para mí es importante resaltar, que no llegamos a verlo muy en profundidad, y es la dimensión esta de la enseñanza como indagación, ¿no? Nosotros hacemos muchas cosas, pero no las registramos mucho. No tenemos el hábito de registrarlas con el sentido de compartirlas o construir conocimiento a partir de eso. La red también nos estaría dando como esa oportunidad, ¿no? De innovar, pero al mismo tiempo registrar la innovación, poder extraer evidencias, reflexionar a partir de esas evidencias, poder comprobar si efectivamente estas prácticas están generando mejores aprendizajes y eventualmente ir formándonos juntos, entre colegas,
compartiendo nuestras experiencias con quienes comparten la profesión, pero en distintas escuelas o en otros entornos. Pero sí, estás trabajando en la línea interesante, potente. No sé si hay alguien más. No les queremos, yo no quiero abusar mucho de su tiempo, que son las horas que es la hora que yo tengo tiempo, yo no tengo problema, pero bueno, es la hora que es y probablemente hayan trabajado todo el día también. Así que tampoco se sientan con la obligación de quedarse. Hola, ¿qué tal? Ali Jardín 64 Eventos. No, agradecerte y creo que una nueva instancia para aclarar un poco más, sobre todo para los que formamos parte por primer año en lo que es Red Global. Creo que no es para eso, ¿no? Seguir pudiendo identificar que las herramientas nos están aportando lo que ya estamos viendo. Gracias. A ti. Siguen agradeciendo, planteando que estuvo muy claro, muy enriquecedor. Bueno, excelente. Y nada, yo también quedo a la orden, ya saben, bueno, Loisa, Valeria me conocen, saben que siempre que sea necesario, yo estoy al pie del cañón en lo que pueda, siempre listo para sumar. Muchas gracias, Alejandro, y bueno, agradecemos a todos por participar. Nos vemos en el aula y el próximo webinar es el 4 de septiembre, el próximo viernes. Así que nos van a estar acompañando Valeria Marín y Daniela Moreira. Muchas gracias. Sí, quiero dejarle un saludo para Carla y agradecerle también por la invitación. Gracias, Alejandro. Excelente tu presentación, como siempre. Y creo que los maestros de educación inicial y los maestros rurales se merecían un curso de este nivel para, no porque no sean buenos profesionales, sino todo lo contrario, para realmente darse cuenta que sus prácticas de enseñanza no están muy alejadas de lo que es la metodología de la red y darle a esa práctica ese marco teórico tan interesante. Muchas gracias y bueno, les deseo muy buen curso a todos y a las órdenes para lo que deseen. Chao, chao. Chao, que esté bien. Chao, gracias. Espera.